queridos oyentes de Radio Global Coach and PNL. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Coge el Timón, un espacio para reflexionar sobre temas de desarrollo personal y profesional. Soy Patricia Murphy Doyle, los saludo desde Madrid y les invito a iniciar el viaje. Hoy quiero hablar del emprendedor, de emprender. Primeramente, vamos a definir un poquito qué es ser emprendedor. Es una persona que tiene una idea, quiere materializarla y utiliza sus conocimientos o capacidades para poderlas llevar a cabo. Primeramente nos tenemos que preguntar, si queremos emprender, si tenemos alma de emprendedor. ¿Qué significa esto? Hay muchas personas que son excelentes trabajadores y que cumplen con los objetivos de la empresa, pero siempre que sean dirigidos por alguien. Es decir, que no tienen esa capacidad de liderar un equipo de trabajo o de organizar. Y entonces, ¿a qué me refiero? El tema de emprender, estamos en una aventura que hay muchos peligros y que nos aleja mucho de la estabilidad que nos puede dar un trabajo fijo, un empleo fijo. Primeramente, para saber si tenemos ese alma de emprendedor, ¿qué tenemos que hacer? Ir a nuestro autoconocimiento, tan importante para todo lo que queramos lograr en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Poder analizar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, saber qué nos gusta, qué no, qué nos motiva, cuál es nuestra pasión. Porque dos conceptos que van muy juntos en el tema de emprender o del emprendimiento es pasión y talento o potencial. ¿Por qué digo esto? Me puede gustar mucho y ser mi pasión la tecnología, pero no tener quizás ese talento o esos conocimientos técnicos para llevarlo a cabo. O al revés, puedo saber mucho de tecnología, tener muy buenos conocimientos, pero no es mi pasión. Entonces, ahí tendremos que evaluar pasión o talento. También no es lo mismo si emprendo sola o si me uno con otra persona que quizás mi pasión, como digo, es la tecnología y la otra persona me da ese conocimiento, esas capacidades técnicas, ¿no? De saber esa formación o viceversa. Yo tengo la formación y la otra persona tiene la pasión. ¿Y qué les digo? El combo perfecto es si las dos personas tienen por lo menos la pasión y los conocimientos técnicos. Pero, ¿por qué hablo tanto de pasión? Porque la pasión es ese entusiasmo que nos lleva a mover cielo y tierra, como decimos, ¿no? A mover montañas y a no decaer. ¿Por qué digo esto? Cuando emprendemos es muy fácil que primeramente esa idea hay que materializarla. Y una vez que está materializada, seguir adelante. Por eso digo, es muy fácil caer, desanimarse, decir, uy, las cosas no son como creía. Pero si uno tiene pasión, sigue adelante y trata de vencer todas esas circunstancias y esas situaciones que nos ponen trabas, esos obstáculos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero de todo es materializar la idea. Si queda en idea, no sirve. Y con un ingrediente, con una mentalidad ganadora. Con una mentalidad ganadora, ¿a qué me refiero? Esto es como todo en la vida, uno tiene que tener esa mentalidad ganadora de que las cosas nos van a salir bien, de que vamos a poder, a pesar de las dificultades, de los obstáculos que se nos presenten. Y esto es como cuando jugamos a cualquier juego, no sé, de mesa, ¿no? Uno juega ¿para qué?
para ganar, con el objetivo de ganar, de llegar a la meta, no de decir, bueno, voy a perder, porque si no directamente no juega. Entonces uno tiene esa mentalidad ganadora y más le dice a los amigos o a la familia con quien esté jugando, yo voy a ganar este juego, voy a ser el campeón de este juego, etcétera. Una vez que tenemos materializada la idea, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que pensar muchas veces? Decir, ¿nos animamos a emprender en el sentido de cómo gestionamos nuestro fracaso, nuestros errores? ¿Por qué? Porque si bien la persona que emprende se arriesga, ¿no es cierto? Como dije, como es como un juego, con esa mentalidad ganadora, pero todos en algún momento de nuestra vida tuvimos o tendremos miedo a equivocarnos, a fracasar. El pensar equivocarnos como sinónimo de fracaso, de que no servimos, de que no podemos. Entonces, analizar y decir, Patricia quiere emprender, ¿cómo gestiono ese posible fracaso, ese posible error? Que los errores no nos limiten, que no hagan tener miedo que por tener miedo a equivocarnos no queramos seguir adelante, que equivocarse no es malo, es un aprendizaje y de los errores se aprende. Todos en nuestra vida tomamos decisiones, algunas acertadas, otras no tantos, y aprendemos de ese error. Esto es como si yo salgo a correr y me tropiezo con una piedra que hay ahí o una baldosa que está floja. Mañana vuelvo a pasar por ese lado y ya aprendí que está esa baldosa o esa piedra para no tropezarme. Y acá viene otra, otro concepto que es importantísimo, que es la resiliencia, o sea, que no porque nos equivoquemos y porque perdamos en cierta manera, decir, bueno, acá estoy, quedé destruida. No, pensemos que la resiliencia es como si fuésemos una taza de porcelana y se rompe, esa taza no vuelve a ser la misma aunque la peguemos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa taza? Un buen mosaico, un lindo mosaico y, como digo, la resiliencia que es volvernos a construir, a reinventarnos, a decir, bueno, me caí 7 veces, me levanto 8. Por eso digo, si queremos emprender, lo más importante es, repito, el autoconocimiento, el saber cómo somos y hasta dónde estamos dispuestos a dar por esa idea, por ese proyecto. También una recomendación, no podemos saber todo. Entonces, si Patricia es buena para la tecnología, pero no es buena en lo que tiene que ver con liderar equipos, organización, con las finanzas, con planificación, ¿qué puedo hacer? Pedir ayuda, recurrir a profesionales que nos puedan asesorar. Y si son los mejores expertos, todavía mejor. Pero es lo mismo que Patricia le pida ayuda o consejo a un amigo que no es conocedor del tema, que lo hace desde el corazón. Puede darme una idea, pero si recurro a profesionales que me pueden dar un planeamiento, una organización, unos lineamientos desde lo objetivo, desde sus conocimientos profesionales, es diferente. Cuando yo cursaba en la universidad, tenía una profesora que era de la materia de la asignatura Derecho Económico, abogada, y ella decía, y esta frase me quedó en mi memoria, ¿no? Que decía, la gente va a los abogados después que firmó y no leyó la letra chica. Entonces digo, si vamos a emprender,
prestemos atención, no vayamos a los abogados después de que firmamos y no leímos la letra chica. O sea, al contrario, leámosla antes o consultemos antes. ¿A qué me refiero? A pedir ayuda en cuanto a planificación, organización, el tema de impositivo, financiero. ¿Por qué? Porque así ya partimos como de un piso mucho más seguro. Si no, a todos los miedos que se nos van surgiendo, ¿no? O a esas dudas que nos van surgiendo en esta aventura de emprender, si encima partimos de un piso un poco flojo, más miedo y más inseguridades nos van a surgir. Entonces, como digo, el asesoramiento, por supuesto, hay personas que quizás arman un emprendimiento entre dos, tres amigos o conocidos y que forman ese combo perfecto. ¿Por qué? Porque uno por ahí sabe mucho de planificación, otro de lo técnico y otra persona desde el punto de vista quizás financiero. Entonces, súper, pero no siempre es así. Muchas veces emprende una persona sola. Y repito, uno puede saber de algo muy bien, de otras cosas tocar un poquito más de oído, pero no podemos saber de todo a la perfección y como si fuéramos verdaderos profesionales. Entonces digo, evitemos esos errores y digo, escuchemos a los profesionales que saben. Y acá, atención, ojo con los boicoteadores. ¿Por qué? Porque quizás estamos en un grupo de amigos que nos quieren muchísimo, pero no todo el mundo tiene esa propensión al riesgo, ¿no? De decir, bueno, esa aventura de tanta inseguridad que es emprender. Y me dicen, ay, Patricia, ¿por qué no te dedicas a realizar una oposición y trabajar para el Estado? ¿Por qué no buscas un trabajo con contrato fijo? ¿Por qué en vez de emprender, tené cuidado que podés perder, que esto, que y sí? Y nos boicotean sin querer, simplemente porque nos quieren y bueno, ellos tienen otros modelos mentales y tienen otros miedos. Si a esto le sumamos nuestra voz interior, que a veces también nos boicotea o que nos surgen esas pequeñas dudas, no podemos avanzar. Por eso, vuelvo a repetir por tercera vez, importante el autoconocimiento, o sea, antes de empezar en este supuestamente proyecto o negocio, analizar pros y contras del negocio, de nosotros mismos, de quienes forman ese equipo. Y muchas veces cuando se analiza, ¿no? ¿Qué negocio es el correcto o cuál es el adecuado? Pensamos en la rentabilidad, que cuando hablamos de rentabilidad decimos, bueno, ¿qué es lo que me puede llevar a ganar más dinero? Pero insisto, sin pasión es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque cada vez puede haber obstáculos que con la pasión y con, como digo, un buen asesoramiento podemos ir superando esos obstáculos, ¿no? Y algo importante antes de entrar en el negocio y todo, ¿no es cierto? Y empezar a ya a decir, bueno, hago una página web, promociono en las redes. No. Es, como digo, tenemos la idea, ¿no es cierto? Bueno, definir el modelo de negocio y elaborar un plan de negocio tan importante. Si desconocemos del tema, bueno, como digo, preferible contratar a alguien que nos haga un plan de negocios, que nos puedan analizar en cuánto tiempo quizás podemos recuperar ese capital invertido. Pensemos que el primer año siempre es flujo negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos cuesta, tenemos mucha inversión, muchos gastos, y depende qué tipo de negocio
emprendamos, qué producto o servicio, en qué momento, en qué sector, si ese producto tiene barreras de entrada, muchas barreras de entrada o pocas barreras de entrada en el mercado, todo eso afecta. Entonces, analizar esto, tener un buen plan de negocios y dentro del plan de negocios, la financiación. No hagamos que nada más tengo una serie de ahorros y digo, bueno, pongo todos mis ahorros para el proyecto. Quizás me conviene guardar esa serie de esos ahorros, ¿no? Ese dinero para tener como un pequeño colchón y decir, bueno, recurro a la financiación de terceros, por ejemplo, un banco, o si tengo que comprar quizás materias primas para algún tipo de producto, puedo negociar con proveedores y recurrir a esa financiación. O decir, del dinero que tengo, una parte la guardo y otra parte la invierto. ¿Para qué? Hay que analizar tasas de interés, un montón de situaciones, ¿no? que hacen que podamos tomar decisiones más acertadas desde el punto financiero, con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos todos nuestros ahorros, después hay algún, como digo, una circunstancia, algún imprevisto y no tenemos de dónde sacar dinero porque invertimos todos o los bancos no nos dan o estamos en un momento que los intereses no son tan favorables y ahí vienen los grandes dolores de cabeza. Y si nos equivocamos o tropezamos, por decirlo así, seguir adelante, no rendirnos, tratar de seguir aprendiendo. Siempre hay más y más para aprender. Y no tener miedo de pedir, como digo, ayuda. ¿Para qué nos sirve esto de ir aprendiendo y aprendiendo? Para seguir evolucionando, evolucionando como personas y evolucionando en nuestro área, en el caso de los emprendedores o en nuestro ámbito profesional. Insisto, tratemos siempre de trabajar en nuestro desarrollo personal porque con un buen desarrollo personal es mucho más factible tener un buen desarrollo profesional. Si no, las cosas que por ahí parecen que uno dice, uy, tal persona fracasó en su negocio, el tema no fue que fracasó en su negocio, el tema es que hay ciertas situaciones, heridas, cosas que no ha trabajado desde lo personal. Y entonces esto se multiplica. Y ustedes dirán, Patricia, ¿cuáles podrán ser las características de un emprendedor? Mencionaremos algunas, ¿no? Primero de todo, como digo, pasión, que va de la mano de la formación y conocimientos técnicos. Sería lo ideal, ¿no? Pero por lo menos, como dije, pasión y talento. Segundo, ¿qué podemos decir? Confianza en sí mismo. Miren la importancia de confiar en nosotros mismos, de creer en nosotros mismos. ¿Y esto para qué es importante? Para el propio emprendedor, y si el emprendedor tiene un equipo de trabajo, transmitirles también. Esto es como un líder que si no tiene confianza en sí mismo, ¿cómo puede transmitir esto a su equipo, ¿no? ¿Y para qué esta confianza? Para decir, bueno, podemos alcanzar los objetivos propuestos a pesar de, ¿a qué me refiero? A pesar de las dificultades, de los obstáculos que se nos presenten y de los imprevistos. Pensemos que estamos en un mundo muy complejo, de mucha incertidumbre y aunque tengamos información, a veces nos cuesta tomar decisiones o nos sorprenden las situaciones y tenemos algún problema. Pero, como digo, seguir adelante, confiar. Cuando hablo de plantear objetivos,
pensemos siempre en los objetivos SMART, objetivos inteligentes, específicos, medibles, alcanzables, realistas y en tiempo. ¿Por qué? Porque si planteamos mal los objetivos, quizás no los alcancemos por un mal planteamiento o porque me puse objetivos demasiado ambiciosos en este momento que estoy en los primeros pasos de mi emprendimiento o no tengo los recursos suficientes. Entonces hay que plantear esos objetivos corto, a mediano, a largo plazo, pero en una forma consciente, conscientemente. Luego, otra característica importante y que por eso digo no todo el mundo puede emprender, y esto no es malo, no todos somos buenos para todo, ¿no? Propensión al riesgo. ¿A qué me refiero? Asumir al riesgo, ¿no? Porque, como digo, en la vida siempre vamos teniendo riesgos, pero la persona que emprende está en un terreno mucho más inseguro. Entonces, no tener, asumir riesgos. Voy a tener riesgos con mentalidad ganadora, voy a tratar de ganar. Si no gano y pierdo, trataré de perder lo menos posible y de, como digo, reconducir la situación. Otra característica, autocrítica. Importante totalmente. ¿Por qué? Para aprender de nuestros errores y hacernos cargo de eso y no culpar a, ay, es que el proveedor, es que mi socio, si por ejemplo estoy emprendiendo con otra persona, es que mi equipo de trabajo, es que el gestor no me dijo, es que el abogado, es que esto, no, es que no. Decir, realmente tuve un error, me hago cargo, voy a tratar de resolver. Y fíjense que, por ejemplo, en los emprendimientos muchas veces hacen un prototipo de algo y lo tienen que corregir. A veces porque no se tomaron las precauciones suficientes y otras veces porque hay ajustes. Entonces, bueno, decir con una autocrítica, con una objetividad, sí, no hice las cosas como debía, no escuché a todos o hice las cosas como debía a medias. Por eso digo, ser autocríticos. Otra de las cualidades, perseverancia. Como digo, nos caemos y nos levantamos, seguimos adelante, no decir enseguida tiro la toalla, acá abandono, no, sigo adelante. ¿Por qué? Porque es mi pasión o es mi gran sueño, mi meta, mi proyecto y quiero seguir adelante, ¿no? Y acá, ¿qué es importante? La resiliencia, el decir, bueno, se rompió la taza y la transformó en un gran y hermoso mosaico. Otra característica, capacidad de adaptación. Hoy en día estamos en un mundo que realmente las cosas van cambiando a pasos agigantados y necesitamos tener esa capacidad de adaptación en todo, esa flexibilidad. ¿Para qué? Para modificar ciertas cuestiones sobre la marcha y obtener mejores resultados. Si uno elabora un plan, el plan ese puede ser flexible. Si yo elaboro un plan de ventas, pero veo que el primer mes no voy obteniendo lo que quise, por ejemplo, para el primer mes decimos vender 100 unidades, que quizás nos parecen algo adecuado, pero va pasando la primera semana y vemos que ni una unidad. Será momento de hacer un análisis y decir, ¿qué pasa? Me planteo objetivos quizás muy ambiciosos, o el momento, me los planteé bien, pero estamos en un momento un poquito difícil, o no estoy haciendo las estrategias adecuadas. ¿Qué pasa? Bueno, en vez de 100 unidades, quizás bajaré a 50. O veré si esas 100 unidades, para llegar a esas ventas, tendré que modificar algunas estrategias. Y ahí ver
qué es lo que está pasando, o quién no está llevando a cabo la estrategia que dijimos, o no le están llevando a cabo bien esa estrategia. También algo importante en todo lo que tiene que ver en lo profesional para cualquier persona, que es la creatividad. Recuerden que la creatividad no es solamente para un pintor que hace una obra de arte o un escritor, no, sino todos es para buscar soluciones alternativas originales para a problemas. Y cuando uno pone en el negocio, en el mercado un negocio, o sea, cuando uno origina un pequeño negocio o crea un producto o servicio nuevo, es para cubrir una necesidad y solucionar un problema a los consumidores. Entonces, creatividad y tendencia a la innovación, ver lo que está pasando, ¿no? Y también recordar que creatividad es pensar fuera de la caja, de manera diferente, tratar de ver que nuestro negocio sea disruptivo o nuestro concepto de negocio o de producto o de servicio sea disruptivo, algo que realmente sorprenda. Recuerden que a nuestro cerebro le gustan las sorpresas. Otra capacidad también de administración, como dije, administrar eficientemente ese negocio. ¿Para qué? Para poder obtener los mejores resultados. Y cuando digo administrar, administrar todos los recursos, tiempo, dinero, personas, materiales, insumos, todo. Otra característica que podríamos decir que es para mí fundamental, pero también tiene que ver con el desarrollo personal, la capacidad de análisis. Recuerden que nuestro cerebro no está preparado para ser feliz y siempre está en modo alerta para estar atento a las amenazas. Pero, ¿qué pasa con las oportunidades? Si yo voy potenciando y desarrollando esa capacidad de análisis en mi vida personal y profesional, voy a ver esas oportunidades que puede haber laborales, de relaciones con personas, amistades, negocios, pareja, etc. Y en el caso del emprendimiento, esas oportunidades de negocios, de ver cómo puedo hacer una alianza estratégica con alguien, puedo, digo, por ahí, ver en qué nos podemos complementar o no. Quizás con alguien que me parece que era un competidor, pero podemos tener algún punto en común y podemos ser unas oportunidades de negocios y muy, muy importantes y muy interesantes. Y, como digo, siempre estar en modo de, no en modo piloto automático, sino en modo de ir paso a paso y pararnos. Recuerden que el GPS siempre lo podemos modificar, o sea, ir paso a paso, ir en modo análisis, ir, como digo siempre, sueña en grande y actúa en pequeño, de pequeños pasos, y ir siempre haciendo ese feedback de los pasos que vamos dando, ¿no? O sea, como que uno va caminando, como cuando salimos a hacer senderismo y decimos, ah, bueno, vamos a ir por acá. Y caminamos y cada tanto uno dice, hay dos, ¿no? A veces un camino que se bifurca y decir, dos caminos, ¿cuál me conviene? ¿Este, el otro? ¿Es más corto, más largo? ¿Ese nos llevará o no? O sea, ir haciendo ese feedback. ¿Para qué? Para poder lograr los objetivos planteados. Y si hay que reajustar y recalcular en nuestro GPS, lo hacemos sin miedo, sin pensar que podemos fracasar y sin decir no sigo. Eso nunca. Y Steve Jobs, que sabemos lo que ha creado ese imperio, ¿no? En cierta manera, decía esta frase: estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no triunfan es la perseverancia.